Buenas noches. Muchísimas gracias, Sebastián. De hecho, he estado escuchando muy atenta tanto a la introducción de la señora ministra, a quien saludo, y también a la exposición de Katy. En realidad, he estado presente en algunas de unos eventos, de esos eventos académicos, y también formo parte de este círculo o circuito de eventos académicos a lo largo y ancho del Perú respecto a temas específicos tanto de arbitraje como de contratación pública. Y sí debemos ser muy, o sea, coincido totalmente con ella en que debemos ser muy cuidadosos en general respecto a los centros en los que estamos inscritos, a sus códigos de ética, a sus reglamentos y por supuesto ser cautos eh, en la medida en que alguna publicación nuestra, algún comentario, incluso algún ensayo, una tesis de maestría, porque todos tenemos en realidad algo que veo que caracteriza tanto a los árbitros peruanos como a aquellos que ejercen de una u otra manera interacción con el sistema arbitral, somos de constante estudio, de constante capacitación y obviamente eso implica redactar, escribir, comentar y opinar. Entonces vamos a tener que ser, como dijo Katy, cautos y estar con los ojos abiertos porque tenemos la implementación regulatoria de Rebajo. Sin embargo, aún tendríamos una curva de aprendizaje a nivel nacional que debemos estar atentos y cuidar. Y bueno, para comenzar con mi participación el día de hoy, agradecerle profundamente al doctor Abel por su amable invitación. De hecho, el Círculo de Arbitraje con el Estado es una plataforma magnífica que acerca a todos los usuarios, estemos sentados en cualquier lado del mostrador a nivel nacional y que se proyecta también a nivel internacional. Entonces le agradezco profundamente al CAE por esta invitación. Ahora, yo en los últimos 17 años, porque el tema que me ha tocado exponer es hoy, los más de 15 años después del decreto legislativo 1071, ¿qué experiencias podemos tener? Entonces, mi participación hoy va a estar enfocada a lo que realmente aprendimos en estos últimos 17 años. Reflexionemos. De hecho, este proceso, el proceso de la práctica arbitral peruana, durante casi ya 2 décadas, ha sido evolutivo. Y me gustaría comenzar con una historia, o sea, básicamente marcando esto. La historia del arbitraje peruano no es la historia de una ley, sino es la historia de cómo un país ha tratado de construir o reconstruir, si se quiere ver así, la confianza institucional. Hoy voy a compartir con ustedes algunas lecciones aprendidas que he ido recopilando en estos últimos 17 años, pero no desde la teoría, sino desde la práctica cotidiana. En estos últimos años yo he tenido la oportunidad, desde en realidad ya 20 años me dedico de una manera u otra al mundo arbitral, tanto haciendo defensa de casos arbitrales desde el Estado peruano, en sus diversas entidades, o desde estudios de abogados, o ahora en mi condición de árbitro y bueno, también como adjudicadora. Entonces, de hecho, la práctica cotidiana nos pone a todos o nos debe poner a todos en una constante reflexión, a los que integran tribunales arbitrales, a los que ejercen las defensas o estructuran la negociación del contrato, que luego podría desencadenar en arbitrajes. También, por supuesto, el rol importantísimo de la Procuraduría, de las Procuradurías del Estado, quienes ejercen la defensa jurídica del Estado, lo que dijo Katy también, los centros de arbitraje y este poder que se le ha dado en esa nueva normativa que ha entrado en vigencia desde el 22 de abril de este año. Y por supuesto también el poder judicial, porque tenemos la opción, posibilidad de recurrir al poder judicial como apoyo a los tribunales arbitrales para la actuación probatoria, pero también debemos tener una mirada bastante específica respecto al rol de la
supervisión, control o revisión de las actuaciones arbitrales en vía judicial, tratando siempre de respetar la autonomía de la voluntad y los principios del arbitraje y a su vez no caer en una sobreregulación o una sobreintrusión dentro del proceso arbitral por parte de las salas comerciales del Poder Judicial. Ahora, como reflexión número uno, una ley moderna no garantiza un sistema moderno. Cuando el Perú adoptó la versión casi íntegra de la ley modelo UNCITRAL, esto resultó ser parte de un resultado de negociación y la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio que se firmó entre Perú y los Estados Unidos de Norteamérica, el que siempre conocemos como el TLC. Entonces, en el marco de las prerrogativas de comercio internacional, uno de los aspectos clave para establecer relaciones jurídicas comerciales sanas y transparentes era, por supuesto, la seguridad jurídica, y ello se apuntaló con eh, esta nueva norma, que hoy ya tiene 17 años, pero que buscaba mecanismos modernos, técnicas impecables, ¿no? Libertad de forma, mínima intervención judicial, como lo comenté hace pocos minutos, autonomía de la voluntad y respeto al laudo y posterior ejecución de manera rápida de este mismo, porque si no tendríamos un papel que no surte los efectos que se deseó por parte de los accionantes. Sin embargo, con el paso casi inmediato del tiempo, pudimos comprobar que la arquitectura normativa no basta. Y eso lo podemos ver tanto en la ley de contrataciones, pero en ese caso estamos hablando del arbitraje. La ingeniería del sistema depende de una fórmula mucho más compleja, mucho más versátil, pero que va cambiando con el tiempo. Es decir, que se debe ir adaptando con el tiempo. Entonces, necesitamos una cultura jurídica que entienda el arbitraje, que entienda los principios del arbitraje. Ética profesional, por supuesto, debiera ser el paraguas que cubre todas nuestras actuaciones profesionales, no importa qué rol ejerzamos, si seamos abogados, ingenieros, funcionarios públicos. Bueno, siempre la ética profesional tiene que ser este techo que nos abarca a todos, ¿no? Pero acá entramos a la formación técnica y a la disciplina procedimental. Porque si bien es cierto, la ley de arbitraje del 1071 nos entregó herramientas de primer nivel, por ejemplo, incluso el modernísimo artículo 14, donde se extiende la manifestación de la voluntad en el convenio arbitral y abarca incluso la posible protección de no signatarios, o sea, que es una cosa súper interesante, novedosa y que ha abierto un mundo de arbitrajes multiparte. Los que debíamos hacer funcionar esta norma somos nosotros, todos nosotros. Y obviamente con nuestras costumbres, con nuestros incentivos, nuestros sesgos y nuestras limitaciones nos ha dado un resultado. La primera gran lección es clarísima. Una norma de excelencia no moderniza a un país si los operadores no evolucionan con ella. Si hacemos una revisión normativa en el tiempo, por supuesto, tenemos la libertad de contratar entre las partes, el Código Civil, las libertades económicas y la jurisdicción que le da la Constitución Política de 1993, es la primera ley general de arbitraje, la posterior ley de arbitraje que estamos comentando el día de hoy, y las dos modificaciones de esta ley que se dieron, una introduciendo el arbitraje popular, que ha tenido poquísimo éxito y nos levanta una bandera que nos dice que falta difusión, que falta que todos los agentes comerciales de todos los mercados, es decir, de todas las diferencias económicas, de negocio, de sectores, conozcan que tienen esta protección a través de un mecanismo que es ajeno al ir al Poder Judicial. Hace poco tuve la oportunidad de sustentar una tesis que establecía claramente que el usuario de a pie, vamos a llamarle así, no conoce el arbitraje como mecanismo de solución de controversias y que nos deja ello como tarea. Uno,
Los actuales operadores del sistema arbitral no son solo abogados. Entonces debiéramos, y no solo son de un gremio, de un grupo económico o de una actividad económica. Me di cuenta que habían actividades económicas, por ejemplo, que como la construcción, que son aquellas, podríamos llamarle caseritos, del arbitraje. Sin embargo, minería también, algo de comercio, sin embargo no todo, el comercio exterior, pero, por ejemplo, tenemos agricultura, tenemos pesca, la minería de intermedia, no hablo de la minería informal, por supuesto, eh, los metalmecánicos y todos los sectores no conocen en general ni el arbitraje, sus bondades, sus plazos, sus costos, y se ven distraídos o desanimados porque de repente incluso al no haber tenido abogados que, que no sean especialistas en arbitraje todavía tienen esa formación de ir hacia la justicia ordinaria y o en todo caso en búsqueda de propiciar relaciones comerciales más extensas, están dispuestos a hacer de esto costos hundidos para propiciar relaciones comerciales largas. No estoy hablando, por supuesto, de la ley de contrataciones, que es otro caso y ya lo comentaré en un momento. Entonces, la norma no moderniza un país si los operadores no evolucionan. Tenemos, uno, que trabajar con todos los gremios, o sea, transversalmente de toda la Sociedad Nacional de Industrias, trabajar costa, sierra y selva, norte, centro y sur, enfocando las idiosincrasias, pero también tenemos que capacitar a los futuros tomadores de decisiones. Y no solo que el arbitraje se ventile o sean cursos optativos para carreras de derecho, sino que los ingenieros, los arquitectos, los financieros, toda la gente de marketing, todos aquellos profesionales jóvenes sepan que existen escalones y mecanismos, de repente incluso más económicos que el arbitraje, pero que pueden ir cerrando puertas y evitando riesgos en el futuro. Y esa es una lección importante que debemos abordar. Entonces, difusión y preparación tanto de los profesionales actuales por sector como por de manera globalizada y no solo los abogados. Entonces, evolucionemos con la ley. Como segundo comentario, como les comenté, como les dije, el arbitraje del Estado. Tenemos desde la ley 26850 del año 98, creo, junio del año 98 en adelante, una situación regulatoria mandatoria, lo cual nos distingue de la mayoría de los países del mundo. Y es que esta norma y sus modificaciones incluyeron como obligatorio el arbitraje como mecanismo de solución de conflictos para todos aquellos contratos que firme el Estado como parte. Ahora, los arbitrajes entre privados funcionan bien, no íbamos en esa curva de adaptación, de implementación del sistema, pero cuando el Estado, que es el mayor contratante del país, 2.000 entidades, más de 8.000 contratos al año, y una diversidad de necesidades, aparte de la de brecha de infraestructura, sino necesidades funcionales, ingresó masivamente al sistema. Entonces, lo que ocurrió, podemos decirle, fue claramente revelador, ¿no? El arbitraje tuvo que absorber las disfuncionalidades estructurales de la administración pública. Por ejemplo, la alta rotación de funcionarios, los procesos de selección que tienen vicios o problemas, la alta rotación o modificaciones regulatorias de la ley de contrataciones, los equipos legales subfinanciados y un entendimiento tradicional del conflicto. El efecto ha sido doble. El arbitraje se convirtió en un amortiguador de problemas estructurales. Entonces, el arbitraje surgió, se opacó y se entendió, lamentablemente, como que podría facilitar la corrupción. Terrible. ¿Y qué aprendemos de ello? El arbitraje estatal exige estándares reforzados de profesionalización, transparencia y, por supuesto, gobernanza. Respecto a esa transparencia, durante décadas la confidencialidad fue considerada esencial en el arbitraje. Pero cuando entró el Estado a arbitrar de manera predominante,
verificamos que la confidencialidad podría convertirse en un riesgo sistémico. Y en esa medida también podría llevarnos a falta de trazabilidad. Entonces, la reacción natural del sistema fue publicación de laudos, los registros rigurosos de los árbitros, fortalecimiento en las declaraciones juradas de independencia y obviamente un sistema abierto al escrutinio académico, ¿no? Yo creo que la transparencia es una herramienta de legitimación. La luz no va a debilitar al arbitraje, lo va a proteger. Otra experiencia es que los laudos sirven como una escuela y también como una advertencia, ya que en ese tiempo podemos encontrar laudos extraordinarios comparables con cualquier tribunal o sede internacional, pero también hemos visto lamentablemente laudos deficientemente motivados, que se copia un artículo y se llega a una resolución, o el tribunal hace propio un dictamen pericial sin explicar el porqué y se llega a una conclusión. Entonces, esto nos lleva también a una verdad incómoda, y es que el arbitraje no es mejor que las personas que lo conducen. El domingo tuve la oportunidad de publicar una columna respecto a la importancia de la elección del árbitro. Entonces, necesitamos formar árbitros con visión interdisciplinaria, capaces de comprender contratos complejos, contratos de ingeniería, planeamiento, economía del proyecto. Entonces, el buen laudo no es el que se decide rápido, aunque hay que cuidar los plazos, sino el que se decide bien y se explica el motor de esa decisión. Ya sé que me queda corto el tiempo, pero tengo algo importante también que comentar y es la institucionalización. La institucionalización no debemos verla como burocracia, sino es gobernanza. Entonces, los arbitrajes necesitan administración profesional, reglas claras, sistemas organizados, bases de datos y estándares homogéneos. Eh, Esto incluso hace viable, especialmente en los arbitrajes de infraestructura, por ejemplo, las asociaciones público-privadas, las concesiones, los contratos de obra y proyectos financiados por multilaterales donde la trazabilidad no puede considerarse un lujo, sino un requisito elemental. Continuando con el Estado, de manera muy grata, yo he tenido la oportunidad de formar parte tanto de la Procuraduría del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento como de otras entidades como SEAPAL y EMAPE y Provías. Entonces, también tenemos que darnos cuenta que ha habido un resultado sumamente positivo, pero no tenemos aún una homogeneización del nivel de adaptación a la técnica, a la táctica, ni a los niveles de defensa para todas las entidades como tal, porque tenemos 2000 entidades de muchas condiciones distintas. Entonces, hoy el Estado litiga muchísimo mejor que hace 15 años, eso es innegable. Las procuradurías muchas, las elite, están altamente especializadas, tienen muy buenos equipos, criterios unificados y tienen avances innegables. Entonces, la defensa jurídica del Estado no podemos verla como un trámite administrativo, es una función estratégica, no podemos improvisar. Entonces, el costo se mide en millones y no solo eso, sino en reputación del país. Por ello, si el Estado peruano tomó la decisión de incluir al arbitraje como obligatorio con la ley de contrataciones y además firmó el convenio de Nueva York, firmó el convenio de Washington y quiere atraer inversión, no se puede de ninguna manera escatimar en financiamiento para la correcta administración de procesos contractuales y también en la defensa arbitral. Por supuesto, también el honrar el laudo arbitral. Y bueno, el Poder Judicial, que es un actor que se transformó para no colapsar, eh, nos lleva a, lamentablemente, la innegable nota de que los jueces aún controlan el proceso, y entran al fondo. Entonces debiéramos hacer una corrección en esa situación.
A veces escuchamos, uy, cayó en esta sala la anulación. Entonces, ya estamos con situaciones de predictibilidad de criterios que no se comparten en el mundo arbitral nacional o internacional y que debiéramos ser mucho más cuidadosos para que el mecanismo se mantenga sólido en el tiempo y, por supuesto, prospere a los demás sectores económicos del Perú. Creo que la lección más dura hasta el día de hoy es que el Estado debe cumplir los laudos. Esto probablemente es uno de los puntos más sensibles y la situación es que el arbitraje es un pacto. Hemos manifestado voluntad y debemos cumplir con nuestra palabra. Cuando el Estado, quien aceptó la cláusula arbitral, la negoció incluso, decide no cumplir un laudo, no incumple la obligación jurídica, sino rompe el fundamento ético que sostiene toda la institución arbitral. Entonces, mina la seguridad jurídica, contradice su propio discurso de inversión, debilita la confianza con los privados, porque ¿qué agente económico va a querer venir al Perú si sabe que podría nunca recuperar su situación tras un laudo? Y erosiona, por supuesto, la capacidad contractual. Entonces, no hay reforma arbitral posible sin el cumplimiento de laudos. El laudo no es opcional, ¿no? Entonces, tenemos que dar ese peso, me parece como tarea, para fortalecer y mantener sólido el mecanismo arbitral. Entonces, después de esos 17 años, ya no preguntamos si el Perú tiene una buena ley o no, la ley es buena, pero tenemos la convicción institucional, pública, privada, de honrar la palabra empeñada. Entonces, vamos a la confianza, y la confianza se construye cumpliendo, no destruyendo. Si algo nos ha enseñado este periodo es que el arbitraje no muere ni se golpea por las fallas técnicas, sino cuando el pacto se rompe. Muchas gracias.